Y otro jueves más nos vamos con nuestro habitual debate de portavoces, además agradeciendo de manera especial la participación de nuestros contertulios, porque el tiempo está para qué contar, pero bueno, tenemos esa posibilidad de contar con ellos, como decimos, en un debate que siempre invitamos a todos los partidos, como bien saben, a que formen parte del mismo. David Alonso justamente ahora nos comunicaba que no podía asistir por un problema además con el tiempo. Esperemos que todo esté correcto. Y lo dicho, nos vamos ya a debatir sobre varios asuntos que han ido viniendo, sobrevenidos, valga la redundancia, porque tiene que ver con la seguridad en Medina del Campo, además una seguridad que no solo afecta a la policía local, que hablaremos de ella, también a nuestra seguridad vial. Un partido en concreto, Gana Medina, presentaba una moción relativa a este asunto. Hemos vivido, desafortunadamente, 2 atropellos muy recientemente en Medina del Campo y trataremos este asunto con los portavoces que hoy nos acompañan. También intentaremos en los últimos minutos adelantar ya un poquito también sobre las elecciones autonómicas este próximo 15 de marzo de los partidos que aquí nos representan, pues una lectura también de situación. Damos la bienvenida, sin más, a Luis Carlos Salcedo, Partido Popular, muy buenos días. Buenos días, hola. María Jesús Vázquez, Gana Medina, muy buenos días. Buenos días. Y Luis Manuel Pascual, Partido Socialista, muy buenos días. Muy buenos días a todos, ¿qué tal estáis? Seguridad en Medina del Campo. Hemos conocido esta semana, Luis Carlos, que Valladolid iba a sumar nuevos agentes de la policía local y además varios de ellos pertenecían a Medina del Campo. Vamos a abrir primero este melón, cómo se encuentra la seguridad en Medina del Campo, cómo se encuentra sobre todo en lo que compete, ¿no? Más al ámbito local, como es nuestra policía municipal. Bueno, con respecto a la pregunta o al planteamiento que has puesto encima de la mesa, Paula, con respecto a esas 2 personas que se han presentado a un proceso selectivo, o sea, se han presentado a un proceso selectivo propio del propio ayuntamiento, es decir, las plazas de policía local pueden ser con un proceso selectivo común de toda la Junta de Castilla y León, ¿de acuerdo? O bien un proceso selectivo propio. Medina del Campo ya en el ejercicio anterior se adaptó al proceso selectivo conjunto por una cuestión económica, porque nos sale más barato, porque es mucho mejor, o entendemos que es mucho mejor, que además los recursos por economía procesal es mucho más beneficioso para el Ayuntamiento de Medina del Campo, y Valladolid ha sacado ese proceso selectivo propio. En ese proceso selectivo propio, 2 agentes de la policía local se han presentado, han ganado su plaza y han tomado posesión hace poco. ¿Y por qué? Porque es una decisión personal. Ellos viven y residen en Valladolid y entonces, bueno, entienden que es mucho mejor estar en Valladolid. Bueno, actualmente tenemos 26 en plantilla, con las 2 bajas que hemos tenido que se han incorporado a Valladolid. Nos dicen que los ratios que más o menos tienen que ser entre 30 y 32 agentes de policía. Lo que es cierto es que tenemos los 3 turnos cubiertos, que posiblemente tengamos que seguir trabajando. De hecho, una de las cuestiones que llevaremos al pleno, no sé si a este pleno de febrero o el que viene, es unirnos a ese proceso selectivo conjunto del que yo hablaba antes, que hay que pasar por pleno. Bueno, yo pregunté, ¿pero tiene que volver a pasar por pleno? Sí, tiene que volver a pasar por pleno, yo no lo sabía. Y bueno, en cuanto a seguridad, yo creo que Medina del Campo es una ciudad segura, más allá de los incidentes o accidentes que puedan suceder. Pero yo no considero que Medina del Campo sea una ciudad insegura, o al menos es mi sensación. ¿Que ha habido incidentes? ¿Que hay incidentes? Pues sí, los hay, pero yo no creo que mucho más que los hubiera antes, solo que ahora tenemos las redes sociales que a veces generan, bueno, pues cierto... Antes sacábamos un móvil cualquiera y se pone a grabar. Antes eso no existía. Pues seguramente existiría casi lo mismo, ¿no? Yo no creo que Medina del Campo sea una ciudad insegura. Lo creo de conciencia, y de verdad. Muchas veces nos preocupa la seguridad principalmente por esas noticias a lo mejor un poco alarmantes, sobre todo de redes sociales mal entendidas. Es una opinión muy personal, quizá yo no tengo los datos de delincuencia y demás. Yo no sé si habrán subido, insisto, no sé si alguien en esta mesa tiene los datos de si han subido los delitos o no han subido, pero mi sensación como ciudadano es que más allá de aquellos incidentes o accidentes puntuales que puedan suceder, generalmente de convivencia entre vecinos, yo entiendo que Medina del Campo es una ciudad segura. María Jesús Vázquez, sobre todo de este tema de policía municipal, porque luego abordaremos el de la seguridad vial. Pues sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Luis Carlos, Medina es una ciudad segura. Y lo dicen los datos, porque los datos del Ministerio yo este año no los tengo, pero el año pasado creo recordar que los delitos con violencia habían subido un 100%, pero era porque había 0 y había habido 1. Eso Entonces, lo iba a decir yo ahora mismo. Quiero decir, si pones estadísticas frías parece terrorífico, pero en realidad era de nada a 1.
Ya está, no hay más. Y sí que es cierto, existen las redes sociales que sirven para difundir las cosas y para difundir ese teléfono roto que ha existido siempre, que sigue existiendo y que convierte una pelea entre dos amigas un fin de semana en una agresión con violencia y con no sé cuántas barbaridades más cuando llega a la 10ª persona. Motivo por el que yo he pedido y sigo pidiendo en cada pleno que se nos pasen, como se hacía en la legislatura pasada, la información de la policía, que en la legislatura pasada todos los lunes nos llegaba religiosamente al correo, y esta legislatura no. Para poder decir a los vecinos, no es cierto, lo que me estás contando es mentira, o sí, ha pasado así, y ha sido esto, esto, esto y esto. Porque el problema muchas veces es que tampoco puedes explicarlo, tampoco puedes decirles a los vecinos lo que ha pasado porque no lo conoces de primera mano. Y yo me niego a difundir bulos porque me ha contado la vecina que pasó no sé qué, porque no sabes si es verdad. Incluso aunque lo haya vivido ya en primera persona, lo puede modificar, exagerar y demás. Y en cambio, si tienes un parte de la policía, siempre puedes decir lo que ha pasado. En cuanto a los policías que tenemos, es cierto que están cubiertos los 3 turnos, que eso nos pasa de vez en cuando, luego de repente se van y tenemos otra vez que hacer. Y volvemos. Nosotros siempre hemos defendido que se tenía que hacer la selección en la Junta, que lo de hacerla desde el Ayuntamiento supone gastos, problemas y demás. Nos parece que era una buena opción y siempre hemos estado de acuerdo. Yo, por poner un ejemplo, que este sí que lo he vivido directamente porque a mí me despertaron, no sabía lo que pasaba y luego me lo contó la vecina por la mañana. Una bronca en la calle, un escándalo, llamaron, no sé qué pasó ese día en Lope de Vega al mismo tiempo, fue como a mediados de diciembre, antes de que yo me fuera de viaje, antes de, pues como el 12, por ahí. Y hubo un alboroto importante en la calle, a las 2 de la mañana o a las 3. Los vecinos llamaron a la policía y no podía acudir ni la nacional ni los municipales porque estaban todos en Lope de Vega. Hombre, lo que no podemos tener un servicio, que afortunadamente estas cosas no pasan mucho, que tengas que acudir a 2 sitios, pero no puede ser que tengas un cisco en un sitio, otro en otro, que además debía ser una violencia, o sea, debía haber una bronca importante y no acudas. No haya nadie para calmar aquello, ¿sabes? Que llegaron más tarde porque no podían por lo que fuera. Creo que esas cosas hay que controlarlas y hay que tener claro cómo se explica esto, y la forma de hacerlo es teniendo el parte policial, porque claro, yo le puedo decir a la vecina, sí, pues mira, seguramente pasará algo en Lope de Vega, pero no sé lo que fue y seguramente sería algo que necesitaba toda la atención, porque si estaban allí los municipales y los nacionales, tenía que ser algo importante. Entonces, creo que eso es importante y creo que es importante concienciar a la gente de que dejen de creerse lo que se cuenta por ahí, de lo que se vende en redes sociales y de los mensajes estos de nos invaden, nos van a cambiar la población, vienen a agredir a nuestras mujeres, vienen a robarnos, vienen a no sé qué, vienen no sé cuál. Todos esos mensajes hay que ponerles un filtro muy amplio a todas las noticias que llegan, pero fundamentalmente a las que generan odio. Y creo que desde la Administración lo que tenemos que hacer es eso, lanzar el mensaje de que Medina es una ciudad segura y lo es además con datos objetivos. Otra cosa es la percepción que tengamos cada uno, porque cada uno es libre de tener miedo, de tener una impresión y demás. Pero objetivamente Medina es una ciudad segura. Luis Manuel Pascual. Me agrada totalmente que estemos todos de acuerdo. Y que Medina sea segura. Podía pasar más a menudo y efectivamente yo creo que Medina es segura. Ha estado en varias ocasiones el subdelegado del Gobierno aquí en Medina del Campo y en los medios de comunicación locales, Jacinto Canales, haciendo un análisis de los datos estadísticos. Y efectivamente yo creo unos medios de comunicación de otras comunidades autónomas pusieron a Medina del Campo en el top 5 de ciudades más inseguras por ese crecimiento del 100%. Pero claro, si teníamos uno y después había 3 o 2, pues creció entonces en 1. hay que analizar los datos con responsabilidad y tener cuidado con los mensajes que se están trasladando, sobre todo desde ciertos partidos políticos o por parte de ciertas personas. ¿Por qué digo esto? Porque Medina del Campo, pese a la inicial descoordinación que había habido entre administraciones, pues albergó o acogió a refugiados, os acordaréis, en el Palacio de las Salinas y bueno, desde diferentes siglas y diferentes personas pues aludieron a una subida de la criminalidad que bueno, nos iban a venir a violar prácticamente. No pasó nada.
no pasó nada, y yo saco pecho del carácter medinense de aportar ayuda y que en mi ciudad y mi localidad y mi villa pues sea acogedora para quien más lo necesita. Y no se puede jugar con eso. Luego también hay otros aspectos como porque una cosa es que Medina sea insegura y otra cosa que los vecinos de Medina del Campo tengan sensación de falta de seguridad. Aquí juegan otro tipo de elementos. Por ejemplo, la iluminación. Pues en una calle que está poco iluminada, pues en determinada época del año con nieblas, pues esa sensación de falta de seguridad se recrudece, y ahí es donde el ayuntamiento tiene que poner también el mantenimiento e infraestructuras para que la gente se sienta más segura. Y luego otra cosa, otro tema. Hay problemas muchas veces, problemas de convivencia. Y hice una pregunta en uno de los plenos, que si estamos trabajando en el sentido de que no se fomenten los pisos patera, porque está la vivienda como está, y hay zonas de Medina del Campo en los que conviven 20 personas en el mismo piso. Eso al final causa roces entre los vecinos, si es que es normal. Al igual que si vas a Valladolid, a determinadas localizaciones donde hay pisos de estudiantes, pues efectivamente va a haber más broncas, va a haber más jaleo, son gente joven, pues al final hay más alegría, y eso pues excede un poco los límites de lo que es la vida cotidiana. Pero para finalizar, yo creo que Medina del Campo es segura. Y bueno, estuvimos con el jefe de policía en mi grupo reunidos hace unos días, y bueno, desde aquí les di el trabajo que hacen en Medina del Campo, y es una pena que tengamos que estar jugando siempre con bajas que vienen, se van, y no solamente de la policía local de Medina del Campo, sino de otro tipo de administraciones y otro tipo de funcionarios que trabajan en Medina y no eligen Medina del Campo para vivir. Y siendo una localidad con 20.000 habitantes, con todos los servicios, con una gran comarca, debería ser muchísimo más atractiva. Además, funcionarios pues con altos cargos muchas veces, que bueno, pues que sus aportaciones económicas vendrían muy bien a nuestro municipio, y muchas veces me han dicho los propios trabajadores que encuentran problemas y trabas para construirse una casa, porque es un perfil familiar de vivienda unifamiliar, y que en este ayuntamiento encuentran un poco de trabas. Por eso, desde aquí aprovecho que está Luis Carlos, pues para ver si se puede fomentar un poco el retener a nuestros trabajadores. Sé que es difícil, cada uno trabaja y vive donde le plazca, faltaría más, pero a mí me apena que gente que venga de fuera no vea atractiva Medina para vivir. Por concluir con este tema, Luis Carlos Salcedo. Bueno, la verdad es que esto es un debate muy extenso, podría ser un debate muy extenso. Yo también. Mira, estoy de acuerdo, Luisma. Estoy de acuerdo que médicos del hospital de Medina del Campo no vivan en Medina del Campo, altos funcionarios del juzgado no vivan en Medina del Campo. La libre elección de cada uno donde elegir vivir, por poner el ejemplo de los dos policías que se han ido a Valladolid, ellos residen en Valladolid y deseaban trabajar en Valladolid. Bueno, es respetable, evidentemente, pero sí que tengo que hacer una corrección con respecto a licencias unifamiliares y licencias de vivienda. Estamos a cero. Históricamente hemos conseguido estar a cero. Era uno de los empeños del concejal de urbanismo, y se ha conseguido. Estoy seguro que no todos lo hacemos bien, pero es que en ese caso es un dato objetivo. Se piden menos licencias para unifamiliares que antes, también es verdad. Es un dato objetivo. Y luego hay varias cuestiones que ha apuntado Luisma. La ley de empadronamiento nos hace, porque yo llevé en la legislatura pasada el padrón, en esta no, la lleva mi compañera Raquel, aunque da la paradoja que soy yo el representante de la Federación Regional de Municipios y Provincias en el INE, pero bueno, lo cierto es que Medina del Campo yo no llevo el padrón. La ley de empadronamiento que se aprobó, creo que fue en el 19 o en el 20, justo por la pandemia, dice que cualquier persona que vaya a cualquier ayuntamiento, no al ayuntamiento de Medina del Campo, y diga que se quiere empadronar, se tiene que empadronar. Ya sea hasta, fíjese qué ejemplo más absurdo, pero es que es así, aunque sea en el banco de la Plaza Mayor. Sí. Estamos obligados a empadronar. Con una serie de documentación, pedimos el DNI o NIF o identificación, sí, y licencia de efectivamente. Pero no podemos hacer otra que empadronar, que se empadronan 20 personas en una misma casa.
pues ahí posiblemente haya un fraude de ley, pero desde luego que está la policía para investigarlo. Nosotros como ayuntamiento lo único que podemos hacer es empadronar a la gente, no podemos hacer otra cosa, porque si no iríamos en contra de la ley, de la ley de empadronamiento. Hay un derecho fundamental, Luis Carlos, que es el derecho a una vivienda digna. Entonces, ahí, Bien, ahí entramos muchas cosas. Entran muchas cosas, ¿verdad? Yo de verdad que aquí no estoy intentando polemizar ni hacer una opinión partidista. Te digo que es muy complicado a nivel de ayuntamiento, en este caso el padrón, en no cumplir la ley de empadronamiento. Y nosotros cumplimos rigurosamente, nosotros me refiero principalmente a los funcionarios, rigurosamente la ley y la norma. Y es lo que nos mandan. Luego hay las inclusiones indebidas, etcétera, etcétera, y esos expedientes que se hacen de baja para cuando, porque se revisa, porque no estamos de brazos cruzados, y todos los años se revisa, etcétera, etcétera, que luego va al Consejo de Empadronamiento, y seguimos escrupulosamente la ley. Es complejo, de verdad que es complejo, porque además, no solo en esto, como todo en la vida, quien hizo la ley muchas veces busca la trampa al que quiere buscarla, ¿no? Y que la ley es interpretable. Efectivamente. Luego, que me lo he apuntado aquí, una cuestión contra la luminosidad de las calles. Yo opino como Luisma. Yo de verdad que creo que nuestras calles a veces están poco iluminadas, más allá de los problemas que tenemos para localizar a la empresa y que sustituya las luminarias cuando se funden. Porque es que está en garantía. Entonces a mí me da mucha rabia como concejal de Hacienda tener que adelantar nosotros el dinero, nosotros me refiero al Ayuntamiento de los Medinenses, cuando está en garantía con la empresa. El estudio de los lúmenes que se hacen en las calles es algo muy europeo, que tiende a ser la nueva forma. Yo no entiendo mucho, pero lo que es cierto es que yo sí que veo que hay menos luminosidad que que antes de los LED. Pero de verdad que lo entiendo. Fue una acción positiva, no negativa, del gobierno del señor Pascual. Habrá que grabarlo. No, yo creo que fue positivo porque hizo que nos ahorráramos en gasto corriente. Y además nos ahorramos bastante dinero en gasto corriente. Es más, con la subida exponencial, ya gobernando nosotros, con la subida exponencial que hubo de la luz, debido al gobierno de España, es un chascarrillo, es un chascarrillo. Pudimos afrontarla con seguridad debido a que bajamos mucho la factura de la luz debido a la inversión. Por cierto, con un crédito con 0% de interés que ya hemos pagado. Me refiero que yo creo que fue una buena gestión, ¿vale? Imagínate, pero esa buena gestión, Luis Carlos, si no se hubiera cambiado con la subida que vino, nos habría arruinado. Hubiera sido increíble. Increíble. Habría ido para por eso digo, creo que fue una buena gestión, ¿vale? Esa buena gestión resulta que los ciudadanos nos encontramos que creemos que está menos iluminado. Claro. Parece ser que no. Medido por los lúmenes, pero sí da la sensación de menos luminosidad, o al menos a mí, como viandante de las calles de mi pueblo, pues veo que hay menos luz, pero no debe haber menos luz. No, a ver, es que hay varias cosas. De lo de la luz que yo controlo un poco más. Más que nada Paula le tiene que pasar cuando coge una cámara, o sea, está claro. No es lo mismo la iluminación en un sitio que en otro. Y las luces LED a la cámara, cuando el lector mide la luz, da bastante menos que natural. Es raro que tú lo detectes a la luz, sí que lo notamos, pero porque la luz ya no está extendida como estaba antes, que parecía que eran las 12 de la mañana. Se está focalizado o algo así. Claro, sí me lo han explicado, claro. Sí. Entonces es distinto, pero es que son las 12 de la noche, no tiene por qué haber iluminación como a las 12 de la mañana, entre otras cosas, y ni tiene que haber luz hacia arriba, porque la contaminación lumínica es dañina. Correcto. Para las personas, porque te joroban el ciclo circasiano del de dormir. No voy a poner técnica, el de dormir, es que no quiero ponerme yo demasiado técnica. El ciclo de sueño y demás, y te genera un problema de malestar, de estrés y de mal cuerpo. Entonces hay que evitarlo, y además produce un problema en gorriones, en los animales silvestres, porque les estás descontrolando el ciclo, no saben cuándo es de día, cuándo es de noche, están desapareciendo. Y yo siempre pongo el ejemplo de China. Cuando los chinos se cargaron a los gorriones, murieron millones de personas. Entonces no podemos hacer eso, no podemos provocar una barbaridad así, que esto es un ecosistema y tiene que mantenerse. Hay menos luz. Yo no hilo tan fino, pero sí que es verdad que me han dicho eso. Sí. Bueno, yo es que, vale, escucha, no, pero quiero decir que el problema de la luz es que hay sitios puntuales en los que un árbol te tapa la farola. Sí. Ese es el problema.
Porque si en una calle las luces están todas seguidas, sin nada que las interrumpa, iluminación tienes. ¿Que no ves quién se acerca a 50 metros? Hombre, pues los miopes no lo ven tampoco. Es o sea, verdad. no pasa absolutamente nada. Yo no, pero quiero decir que no pasa absolutamente nada. Yo soy miope y no veo. Yo no, pero quiero decir que no pasa nada. Cuando se le tienes más cerca ya está, ves que viene alguien. Que no tienen que verse como a las 12 de la mañana, ya está. Yo creo que el problema es de que hay que gestionarlo mejor. Lo de la empresa es de vergüenza. O sea, no tiene nombre. O sea, Pues no. porque llevamos con el mismo problema muchísimo tiempo. No puede ser que se funda una bombilla y haya que esperar un mes a que lo hagan, o que lo haga directamente el ayuntamiento poniendo el dinero por delante, porque están en garantía. Pero el planteamiento es el correcto, además es el que te exige Europa, con lo cual nos puede gustar más o nos puede gustar menos. Es el mejor para nuestra salud, el mejor para el medio ambiente. Lo que pasa es que hay que gestionar en esos sitios en los que no se ve bien, o a lo mejor hay que poner otras más cerca, o de alguna manera a lo mejor hay que modificar. Estamos en época de podas, se está Claro. podando, pero está siendo muy lenta este año la poda por las lluvias. Claro. Y, Es que es y eso. están yendo más lento. Están ahora mismo en la Claro. avenida López Vega, que tenían que haber acabado ya hace tiempo, pero es que no Es que no pueden se por puede. las lluvias. Pues como no se pueden las Tienen obras. el elevador Sí. pero es verdad que Claro. este año la poda está siendo más lenta precisamente Claro, por las por lluvias. eso. Y en cuanto a lo de la vivienda, pues hombre, es que es muy complicado. No solo es que la gente se empadrone, hay casas pateras que no están empadronados. Es que eso, entre otras cosas, no es cosa solo del ayuntamiento. El ayuntamiento a lo mejor lo que tiene que hacer es denunciar a Inspección de Trabajo. Porque normalmente esas casas patera las pone un empresario que ha traído a esa gente de Strangis, que no quiere que se les legalice ahora con la legalización esa que nos cuentan milongas. Regularizar, no legalizar. Perdón, tienes razón, es que no me salía regular. Con la regularización, porque claro, cuando se regularice, esos señores van a tener un seguro, un alta en la seguridad social, van a estar controlados y va a haber que pagarles como mínimo el salario mínimo interprofesional. Y es algo que no se quiere. Y no tenerles a 20 o 30 o 40 metidos en un almacén, en condiciones infrahumanas. Entonces, Como ha pasado, claro, por eso lo Y digo. ha generado problemas de convivencia. Normal, a nosotros nos encierran en una habitación de 4x4 y a los 10 minutos bien, pero a la media hora nos estamos pegando de los pelos. O sea, y si no tienes otra opción, pues más. Entonces es lógico. Pero ahí tienen que entrar más administraciones, hay que denunciar a trabajo, y que el responsable de estas cosas, pues como el señor del año pasado, que tenía un montón de gente trabajando de aquí de Medina, trabajando en el campo de forma ilegal, pues mira, pagas las consecuencias, o haces bien las cosas o no las haces. Y en cuanto a las viviendas, pues hombre, estamos más al día porque se solicitan menos licencias de vivienda unifamiliar, y que es mucho más complejo, porque esto tiene que ver con la despoblación, con eso que hemos hablado siempre, y con la forma de atraer gente y de fijar la población. Hombre, mis profesores del instituto iban y venían a Salamanca todos los días, pero claro, si tu mujer o tu marido trabaja en Salamanca, uno de los dos tiene que hacer el traslado y el otro quedarse a vivir. Y si tienes la casa en Salamanca, pues no te planteas venirte a vivir a Medina. Medina es un paso puntual hasta que te den un destino a Salamanca. Y en el hospital pasa exactamente lo mismo. Creo que es un tema muy complejo que tiene mucho más que ver con muchas cosas que con la seguridad, que tiene que ser un plan conjunto, lo que nosotros hemos dicho muchas veces, que hay que hacer un plan contra la despoblación y para la fijación de población que implique muchas cosas: ayudas a las familias, ayuda al alquiler, garantía en los alquileres como se hace en otros sitios, todas esas cosas que no se hacen y que son importantes y que no tienen tanto que ver con la seguridad como con fijar población y con la despoblación, y que es muy, muy complicado. Me voy con Luis Manuel Pascual. Es verdad que era una moción presentada por Gana Medina. Ahora iremos, por supuesto, con el siguiente turno de palabras y también nos hablará María Jesús sobre el tema, con otra seguridad añadida. Las calles de Medina del Campo, la vial, hemos sufrido 2 atropellos hace muy poquito tiempo. De hecho, se planteó esa moción por parte de la formación de Gana Medina. No sé cómo lo ven esto los distintos partidos que aquí nos acompañan y si incluso existe la posibilidad de hacer algún tipo de revisión en esa manera que tenemos de transportarnos por Medina del Campo. Comienzo con Luis Manuel Pascual y hacemos el mismo orden de turno de palabras. Déjame, Paula, que finalice un poco con lo que han dicho mis Sí. compañeros. La percepción que tienen desde fuera de Medina del Campo cada vez es peor. Es una sensación propia personal, de amigos que viven fuera, que trabajan fuera, que te van pasando información. No sé a qué es debido. A mí me da muchísima pena. No culpabilizo ni al ayuntamiento, ni... A veces se nos dice que la oposición, pues hombre, tenemos que decir lo que está mal para arreglarlo. Lo que está bien ya se conoce. No somos responsables tampoco de la imagen que se está dando de Medina del Campo, y hay cierta sensación de que
se da cierta inseguridad, se vende como inseguridad de Medina y no sé cuál será el problema, y quiero insistir en que consideramos que Medina del Campo es segura. Relacionado con la seguridad vial, también va muy relacionado el plan que se hizo de sustitución de la iluminación tradicional al LED. Esto le voy a devolver el chascarrillo a Luis Carlos. Esto fue una época en la que teníamos que priorizar el ahorro y buscar nuevas, sacarnos debajo de la chistera nuevas vías de financiación y de ahorro, porque en ese momento con Mariano Rajoy pues no se promovía mucho la inversión en los espacios municipales. Y bueno, en ese gobierno del señor Pascual, que tanto dice Luis Carlos, pues hubo que tomar una medida arriesgada, que en su momento fue impopular, pero que dio muchos beneficios a Medina del Campo. Yo estaba en coordinación de servicios, pero pese a todo, todo es mejorable y hay que hacer una revisión de ese plan inicialmente. ¿Cómo hay que hacer esa revisión? Porque han quedado puntos en Medina del Campo que el número de lúmenes pues son insuficientes, y muchos de estos puntos coinciden con puntos de tráfico, que hay poca visibilidad, entre ellos los pasos de peatones, o comúnmente llamados pasos de cebra, donde sí que es verdad que se han instalado ya algún foco. Luego, depende de la administración, hay vías que son iluminadas por el ayuntamiento, vías que deben ser iluminadas por la Junta, por Diputación, por el Estado incluso. Entonces habría que coordinarlo. Yo echo de menos un plan de seguridad vial más ambicioso, o que se revise el actual y al final dotarle de presupuesto, que sin presupuesto no hay nada. Puede parecer oportunista la moción que llevaron los compañeros de Gana Medina, pero es del día a día. En esta semana, es justamente esa semana, salieron 2 casos, pero es algo recurrente. La seguridad nos preocupa a todos y hay puntos ciegos, hay muchísimos en Medina que habría que estudiar junto con la implementación de la zona azul. Habría que estudiar si se continúa, si no se continúa. Al parecer se iban a recuperar los jueves o los domingos, no iba a haber zona azul, no sé qué, las últimas noticias que había lanzado el grupo de gobierno, pero hay que darle un repaso en general. Luego ver el sistema de semáforos, que habría que darle una vuelta. Ahora los oyentes y los televidentes seguramente que les vienen un par de cruces a la mente de semáforos en ámbar constantemente, que hace muchos años que no se ven, o apagados o tumbados, que no voy a acabar la legislatura hasta que no cambiéis el semáforo que hay al lado de las Reales Carnicerías, que está tumbado, donde estaba la tienda de Emiliano Fernández. Es que le veo todos los días y me da especial rabia, que está tumbado, apagado desde hace décadas, diría yo, que tuvo que ser sustituido en su momento y no se sustituyó. Y bueno, esto es un hecho anecdótico, pero bueno, en la zona de Santiago, que suele ser muy complicada, pues en su día se pusieron los semáforos, producía largas colas hasta el Puente de Piedra, y bueno, no digo desde aquí que sea fácil, que no lo es, pero sí que es verdad que habría que ver un poco la seguridad vial de Medina del Campo en un plan concreto, y la movilidad, que también ahora meter los patinetes eléctricos, que también estamos viendo como no se sabe si te va a venir uno por la acera, si te va a venir con el coche por el lado derecho, por el lado izquierdo, es complicado y hay que establecer una normativa. También esto nos lo comentaron desde Jefatura de Policía Local, que están esperando a ver las decisiones que toma la Dirección General de Tráfico para ir ellos detrás, porque de nada sirve, ya lo debatimos yo creo que en algún pleno hace años, adelantarnos con una normativa local que sea contraproducente con la nacional. Entonces, yo creo que es necesario también volver a la educación vial. Antes había un proyecto muy bueno que iba a los colegios con bicicletas, el agente tutor, que tuvo muchos frutos. Lo recuerdo porque estuve presente en varios de ellos. No sé si se está desarrollando o algo similar, pero había que volver a concienciar, sobre todo a los más pequeños, porque yo ahora que soy padre de 2 niños, pues ya la mayor ya... lo del cinto son los mejores agentes de policía que hay, los niños, los tíos, los sobrinos, oye, el cinto, para tener semáforo. Entonces iba a venir muy bien retomar esa educación vial y bueno, he estado hablando antes fuera de manera informal con Chus, que tuve un problema de tráfico hace poco, y es fundamental
porque el ayuntamiento ya puede poner semáforos, ya puede poner agentes de policía, pero es fundamental esta educación vial, este compromiso y bueno, parece que conducimos mejor en Valladolid. Y esto es algo que he detectado, porque en Medina paramos donde queremos, bajamos la ventanilla, saludamos al amigo de la peña, que lo he hecho yo también, pero bueno, parece que como es nuestro pueblo, pues vamos un poco más tranquilos. Y en Valladolid vamos más tensos y más pendientes de la circulación, porque es una ciudad. Entonces, esta concienciación yo creo que es fundamental también. Hay algo que dijo Luis Carlos en alguno de los debates que decía, es que los que estamos aquí en esta mesa sentados compramos el pan en Medina del Campo, tomamos los cafés en los bares de Medina del Campo. Quiero decir con esto, Luis Carlos, que al final es verdad que todos, ¿no?, tenemos en la cabeza ciertos puntos en los que quizá pues hay puntos muertos, ciertos puntos que son un poco complicados a la hora de circular, de moverse por Medina del Campo. ¿Cómo afronta esta situación el Ayuntamiento de la Villa de las Ferias, teniendo en cuenta que ha sucedido esto, pero también, como ha puntualizado tanto María Jesús como Luis Manuel Pascual, puede ocurrir de forma recurrente? Mira, yo quería retomar una conversación que ha dicho Luisma, que parece que tenemos peor fama en el exterior. Mira, puede ser, pero te voy a dar los motivos. Mira, tanto las redes sociales como los telediarios, cuando hablan de Badalona, cuando hablan de Torre Pacheco, cuando hablan de... ponen el foco en un problema que en el día a día de nuestra ciudad no es tal, más allá de hechos puntuales que pueda haber. Entonces genera una alarma social que a lo mejor no es tal. Y además, a lo mejor a algunos partidos políticos les interesa fomentar esa alarma social. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser muy responsables, porque al final, cuando vemos cualquier trifulca, que ha existido toda la vida, porque eso de cualquier tiempo pasado fue mejor para algunas cosas, es verdad, pero te puedo garantizar que vivimos mucho mejor que hace 20 años, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que el romanticismo, pues, es que antes... Claro, es que yo creo que vivimos bien. De lo bueno. Hace 20 años yo tenía 23 y lo recuerdo con más cariño. Claro. Sería por eso, pero no sé si estoy dando en el foco o estoy intentando transmitir que de verdad que toda esa alarma social que se produce en redes sociales, en telediarios nacionales, ojo, telediarios regionales, pues genera a veces una incertidumbre en las personas que se meten en las redes sociales y poco menos que estamos aquí en Sarajevo. Sí. Cuando no es cierto. Claro, por eso decía yo que hace falta poder argumentar lo contrario con datos. Me alegra escucharte. En cuanto... Esto por un lado, luego por otro. Nosotros sí hemos puesto 40, 50 señales luminosas como algo además novedoso en los pasos de cebra. Los pasos de cebra no son tan sencillos. Nosotros tenemos un departamento, todos nosotros, porque el ayuntamiento es de todos, no del equipo de gobierno. Tenemos un departamento de tráfico que estudia cada fórmula para poder regular el tráfico y dónde puede o no puede ir los pasos de cebra, además con las casuísticas cada una concretas de por qué ahí sí, por qué ahí no. Porque hay a veces que a nosotros nos puede parecer absurdo poner un paso de cebra en un sitio, pero tiene todo su sentido y tiene todo un informe técnico detrás. Y luego hay otra cuestión que parece sencillo, parece que un paso de cebra es coger, pintar y ya está. No, hay que hacer los rebajes para que sean accesibles. Estamos haciendo el estudio de los pasos de cebra inteligentes, con los, ¿cómo se llaman? Lo tengo apuntado. Con luces LED, con los podotáctiles, para la gente accesible. Lo tenía que tener apuntado, te has reído, pero lo tenía apuntado para que no se me, fuera. Para que no se me fuera, ¿vale? Me refiero que luego no es tan sencillo, ¿vale? Y luego los hechos sucedidos en las semanas pasadas, yo creo que es un hecho puntual, que no es lo que es casualidad. Insisto, nosotros seguimos trabajando en ello, somos conscientes de la importancia que tiene. Insisto, fuimos los que pusimos, porque nos tocaba, los que nos pusimos las señales luminosas, que hay a veces que, es más, nos dijeron, oye, las señales luminosas bien, pero que parece que viene aquí una nave espacial, ¿no? Sí. Pero a mí me gusta mucho. Que creímos que era importante, por ejemplo, en la salida de San Roque, que ahí tenemos una bastante importante, tenemos varias, tenemos otra en Lope de Vega. En cuanto a los semáforos, sí que está demostrado que cuando están en ámbar se regula mejor el tráfico y produce mayores colas si están en ejecución. Y debe ser un hecho demostrable por la propia policía y por la sección de tráfico. Insisto, ¿cosas que mejorar? Muchas.
pero yo creo que vamos por el buen camino. Todos los años metemos bastante dinero, tanto en las señales horizontales como en pintar todo, poco a poco. Y con respecto a la hora, este año caduca, se extingue el contrato de la hora, se va a sacar un nuevo pliego en el que se va a estudiar todas las posibilidades, ya se está trabajando en él y veremos si es satisfactorio para todos. Lo que sí que he pedido yo personalmente al servicio de contratación y a quien está mirando todo esto, intentar ser un poco flexibles dentro de lo que nos permita la ley. Y voy a explicar por qué, que además un día lo he explicado aquí en una entrevista, en esta misma casa. Los contratos a veces no son tan fáciles de modificar según va transcurriendo, porque quien se presenta a un pliego se presenta a unas condiciones concretas. Si tú cambias las normas a mitad del juego, las empresas que licitaron podrían decir, oiga usted, no son las mismas reglas del juego. Lo que estamos intentando con este nuevo pliego es que intentar ser flexible de tal manera que podamos, según las circunstancias y las necesidades y las casuísticas que nos vayan surgiendo, poder amoldar la línea azul a las necesidades que tiene Medina del Campo. Insisto, estamos trabajando en el pliego, saldrá este mismo año, tiene que salir en noviembre, si no me equivoco, y esperemos que acertemos. Pues nos vamos con María Jesús Vázquez, que además es su formación precisamente la que trasladó al Pleno esa moción por la seguridad vial que consiguió la unanimidad de todos los grupos. Sí. La verdad es que nosotros la teníamos planteada de antes porque vimos la noticia de que en Parquesol creo que se había puesto un paso de cebra, que luego me dijo Luisma que había en Olmedo también, yo no lo sabía, y mira que voy a Olmedo. No sé si es podotáctil. No lo sé, a ver, no ha coincidido que cuando voy a Olmedo en el coche se me cruce alguien y lo haya visto, no lo sé, y voy a Olmedo, pero bueno, el caso es que salió la noticia de que lo habían puesto en Parquesol y a mí me pareció una buena idea, sobre todo porque nosotros ya en el grupo de Gana Medina, en el de WhatsApp, sí que comentamos muchas veces lo de aquí se ve mal un paso de cebra, aquí hay un cruce peligroso, aquí no sé qué, y coincidieron los dos atropellos, casualidad, que me parece que sirven para confirmarlo, pero que son excepcionales. Tenemos que tener claro que en Medina no se atropella a la gente todos los días, que no tenemos un atropello ni siquiera uno al año, o sea, que ha coincidido, ya está. No tiene nada que ver, pero sí que nos parece importante, y nos parece importante por muchos motivos, porque nos decía Borja que se habían pintado líneas amarillas en algunos de esos sitios donde no había visibilidad para que no aparquen coches, porque cuando aparca el coche delante del paso de cebra no ves quién te sale. Pero es que no sirve de nada porque mientras no nos eduquemos, porque está muy bien educar a los niños en recogida selectiva de basura, está muy bien educar a los niños en el tráfico, en normas de circulación, porque además son los niños los que te dicen en casa, eso va al plástico, eso va al papel, pero cuando los niños dejan de decirlo ya se nos olvida. O los que te dicen ponte el cinto, o espera que haya un semáforo, o espera que haya un paso de cebra. Y lo hacemos mientras los niños están, pero luego ya no. Y por eso decíamos nosotros que también hay que hacer campañas para concienciar y recordar a la gente que conduce y a la que anda. Porque no se puede cruzar un paso cebra con un teléfono de la mano. No se puede ir por la noche completamente vestido de negro. Que yo el otro día no me lleva un señor de puro milagro, pues porque yo voy con 500 ojos. Cada uno podrá vestir como quiera. Por la noche. Yo uso mucho el negro. A las 12 de la noche, por Barrientos. Pues me compraré un chándal fosforito, fosforescente. No, pero puedes llevar unas marcas, puedes llevar algo. El problema es que no ves a la gente. No, es que hay que ser responsable de lo que hace cada uno. Tú no vas a la nieve en bañador. Pues cuando vas a cruzar por la noche, hay zonas que están insuficientemente... Y si vas en patinete, con más motivo todavía. Sí, o en eso bici. sí que es cierto. Es muy peligroso, o sea, hay que concienciar tanto a los peatones como a los conductores. Y hay que concienciar a los ciclistas de que si para que un coche te adelante tiene que haber una distancia de 1,80 m, 1,80 m mejor, cuando tú adelantas a un peatón también tienes que hacer lo mismo. Todas esas cosas hay que educarlas. Y al final todo esto es cuestión de educación. El que la gente sea consciente de cómo tiene que hacer las cosas. Lo de la gente que ve Medina mal, muchas veces a mí no me lo dicen por la seguridad, me lo dicen porque las calles están rotas, porque están sucias, porque la basura no se recoge, porque las entradas a Medina da vergüenza. Es comentarios que te hace mucho la gente, de dentro y de fuera de Medina. Sí, no solo de seguridad. Claro, entonces, y eso también tiene que ver con la seguridad, el que las calles tengan baldosas sueltas o que tengan una grieta o que se haga charco.
todas esas cosas también tienen que ver con la seguridad. Y nosotros lo que pedíamos con esta moción es que se revisaran tanto los pasos de cebra como otras cosas. Los vecinos, tardó tiempo la gente a decirnos lo de los semáforos. Sí. Vamos, faltó tiempo. Pero sí que es cierto que hay que revisarlo, hay que comprobar. Y hay que comprobar eso, que no aparque nadie en las franjas amarillas, que la gente, a la puerta de mi cochera hay una franja amarilla que se ve. Oye, siempre hay alguien aparcado, deben de pensar que está puesto reservado para ellos. Falta el cartel de reservado para fulanito, porque suelen ser los mismos coches. Pues con esto pasa lo mismo, la gente da por sentado que, bueno, como hay unas franjas amarillas, aparco aquí, que es que me lo han reservado. Y sigues teniendo el problema. Entonces, todas esas cosas hay que cuidarlas. Esto es una petición, no está David, pero voy a decirlo yo, ya que él no está. Seguro que nos está escuchando. Sí. Que de Medina primero. Los badenes que hay, todo el camino desde el hospital hasta la salida de Valladolid. Ir en una ambulancia. Resaltos, Chus. Badenes al revés. Perdón. No, resaltos. es que lo llama todo el mundo badenes, bueno, pero por eso aprovechamos. Tiene otro nombre técnico, pero no, lo que te estoy diciendo es que todo el mundo entiende que es un baden. Perdona, sí. Que no, sí, bien, pero que todo el mundo lo llama baden, para que lo entiendas. Sí, los resaltos, sí. Los policías muertos, como te dé la gana llamarlo. Sí, se llaman así, me parece una barbaridad. Pero bueno, todas esas cosas, ¿me entendéis, no? Ir en una ambulancia, yo que he ido una vez en mi vida en una y no había resaltos, tela marinera, tela. Si encima vas con prisa y tienes que pasar esos, tiene que ser terrorífico. Entonces, se ha pedido desde Medina primero, y yo creo que hasta lo han pedido en moción alguna vez y se ha aprobado, que se quiten. Todos esos tramos se quiten, que se pongan otras medidas. Los pasos de cebra con iluminación, como quieras, pero que se evite esos riesgos porque, hombre, ya vas bastante mal para que encima vayas dando saltos. Tiene que ser terrorífico. Yo creo que esas cosas son importantes. En cuanto a las normas de circulación, cuando la DGT decida, pues volveremos a ver cómo se hace. En Medina casi nadie va a 30 por hora y es obligatorio. Y es difícil, yo lo digo por experiencia, es muy difícil conducir a 30 horas. A 20, También hay quien va viendo las calles, sí, hay quien se para en la puerta del bar porque va a entrar al bar, pues aunque se tenga que poner en doble fila. O no voy a hacer la maniobra de aparcar y lo aparco y además bloqueo un sitio que hay libre para aparcar. Todo eso son cuestión de educación. Por eso nosotros insistíamos en que además de revisar todas estas historias hay que hacer concienciación y de educación y formación permanentemente. Y que se vea a los municipales dando vueltecitas y diciéndole a la gente no hace falta ni que multas. Oye, ahí no puedes aparcar. Pues también está bien, porque muchas veces, por desgracia, nos hace falta tener un poquito de respeto a quien nos lo dice para hacer las cosas. Es una pena, pero es así, y es por la seguridad de todos. Pero por lo demás yo creo que Medina es segura, incluso también en esto. O sea, no tenemos tantos accidentes, no hay tantos problemas. Lo que pasa es que pues ha coincidido. Pero que todo lo que podamos evitar y todo lo que podamos reducir riesgos, bienvenido sea. No quiero terminar el debate porque esta semana además conocíamos la noticia de que Borja del Barrio, que es concejal de Medina del Campo, va a formar parte de las listas por Valladolid a las elecciones autonómicas como número 4, creo que lo he dicho ya. Y sí que quería una lectura un poco de situación de cada uno de los partidos que aquí representan de las elecciones autonómicas del 15 de marzo, que seguro que tenemos tiempo más adelante, pero sobre todo por ir conociendo esos detalles, les voy a pedir que sean breves porque justo después tenemos los servicios informativos. Luis Manuel Pascual. Una cosa para cerrar el tema anterior. Lo que vendría bien para conectar el hospital y evitar los resaltos sería la circunvalación. Y esto, bueno, ahora que vienen elecciones a nivel regional, pues lo pongo encima de la mesa porque yo creo que es una lucha que tenemos todos. Y has dado la clave, Chus, con los resaltos o los badenes que llamamos comúnmente, pero son resaltos, que... es que además muchos no cumplen normativa. Sí, efectivamente, y me pongo, porque soy un vecino más, y es que tengo coche de niño y tengo moto, entonces se ven mucho las necesidades de asfaltado que tiene nuestro municipio. Pagamos un rodaje, pagamos por aparcar, hacemos un gran esfuerzo y yo creo que las calles de Medina del Campo tenían que tener un plan de asfaltado. Perdona, pagamos más que nadie en este país por el rodaje. Lo quería decir, pero bueno.
pagamos bastante y tenemos que tener unos planes de asfaltado bien programados, unos planes de repintado de señalética horizontal, pues acorde, y me da a mí que vamos improvisando, o tengo la sensación de que se va improvisando por parte del equipo de gobierno. Ahí también influye mucho, perdona que te corte, Luis Manuel, porque es que me acabo de acordar, según estaba hablando, de los vados, que también en muchas ocasiones los vecinos pagan religiosamente ese vado y se tienen que topar con que tienen ese vehículo aparcado a la puerta del vado. Efectivamente, y había que revisarlo también, porque seguramente que haya vados sin abonar. Entonces ocupan un espacio y bueno, eso ya seguro que está en ello el grupo de gobierno, y los resaltos son muy conflictivos porque destrozan mucho los coches también, y muchas veces se ponen por poner, porque no veo yo que hagan una gran función. Me viene a la cabeza los de la zona de la avenida Constitución, que tienes que llevar un 4x4 para pasarle a veces, para pasarlos, y bueno, habría que revisarlo porque dañan los coches y no favorecen para nada la circulación. Y referente a las piruletas, voy a denominar así las señales verticales que se han puesto, hablando de contaminación lumínica, cuando se recurre mucho a un estímulo pierde su capacidad, entonces hay que tener cuidado. Y ya tocado este tema, pues bueno, dar la enhorabuena desde aquí al compañero Borja del Barrio. Le iba a desear suerte, pero tampoco mucha, a ver si va en el número 4, a ver si no sale, pero bueno. Pero no por él. No por él, ¿eh? No por él, y que los votos vayan al PSOE. No se vaya. Encima, si se van a Vox, mucho peor. Es otro chascarrillo. Hay más gente, ¿eh? Espero que no tenga nada que ver, hablando de seguridad vial y circulación, con la Plaza del Pilar, que está judicializada, está en un proceso abierto. No creo que os la hayáis quitado de encima al compañero, y que, a ver, espero y deseo que le dé tiempo a inaugurar la piscina cubierta climatizada. Es uno de mis mayores deseos, que le dé tiempo a Borja antes de las elecciones. Pero bueno, fuera de bromas, yo creo que es momento de que haya un cambio en el gobierno de Castilla y León, como lo hubo en la Junta de Andalucía, lo ha habido en otras comunidades. Es hora de que se abran las puertas y las ventanas, que entre aire fresco. Hemos tenido en este gobierno con el mayor caso de corrupción relacionado con las renovables, que es la perla negra, y bueno, yo creo que sería muy democrático, sería muy bueno renovar esta institución, y bueno, así exigirle desde el ayuntamiento también a los que entren, pues que se pongan manos a la obra, y que Medina del Campo pues sea un referente para el gobierno autonómico, que personalmente yo creo que nos tienen ahí un poco apartados a Medina del Campo y al sur de Valladolid, y creo que había que hacer un esfuerzo con nuestro municipio, referente, pues por ejemplo, a sanidad, con la mejora de los servicios hospitalarios y la reducción de listas de espera, que se vuelva a poner encima de la mesa de nuevo la residencia para la tercera edad, una residencia pública o semipública y digna para todos nuestros vecinos, la circunvalación, ciclos formativos, nueva educación para nuestros más jóvenes, afrontar la despoblación. Hay muchos deberes. Yo juzgo desde lo que conozco, que es Medina del Campo, y aquí la Junta de Castilla y León tiene mucho que trabajar todavía. Luis Carlos Acedo, sé que es complicado ser breve, pero se lo voy a pedir. Pues muy complicado, porque se ha hablado mucho. Se ha hablado mucho, se han abierto muchos melones. Voy a intentar ser breve y rápido, de verdad. En cuanto al asfaltado y repintado, todos los años se hace un plan de asfaltado, vamos por el tercero, es decir, todos de 300.000 euros, es decir, 900.000 euros. En el último plan de asfaltado, el tercer plan de asfaltado, se asfaltaron 13 calles de Medina del Campo. Habrá un cuarto plan de asfaltado, que será en este año 2016, y todos los años se hace un repintado. ¿Qué sucede con el asfaltado? Pues como pasa con casi todo. Muchas veces solamente vemos que mi calle no la han asfaltado. Hay un plan de asfaltado, o sea, hay un plan director que te indica qué calles te tienen que asfaltar, con un informe técnico, o sea, no es capricho ni arbitrariedad. La semana que viene volveremos a hablar de asfaltado, Luis Carlos, te lo aseguro. No es algo arbitrario por parte del político de turno, es algo que existe, ese documento, y seguimos las directrices de ese documento. Eso en cuanto al asfaltado. En cuanto a las elecciones autonómicas, bueno, pues muy orgullosos del Partido Popular de Medina del Campo. Para nosotros es fíjese, si la Junta y el presidente Mañueco
confía en Medina del Campo, que ha confiado en un medinense para que vaya de número 4 en las listas. Recuerdo que en la provincia de Valladolid, la última vez que tiene derecho a 15 procuradores en Cortes, recuerdo que salieron 5 procuradores por Castilla y León. Y Borja, nuestro compañero Borja, va de número 4. Para nosotros, y esto ya lo digo como presidente del Partido Popular de Medina del Campo, un orgullo inmenso que se haya acordado el señor Mañueco de Medina del Campo, de Guzmán Gómez de Alonso y de Borja del Barrio. Un orgullo tremendo, porque, mire, cuando han ido otros medinenses en otras formaciones políticas, o bien al Congreso de los Diputados, o bien a las Cortes de Castilla y León, de corazón que yo me he alegrado por Medina del Campo. ¿Por qué? Una obviedad, es mucho más fácil y mucho más ágil descolgar el teléfono y ofrecer las preocupaciones que tengamos. Con Borja lo vamos a tener, para el sur de la provincia, para la provincia de Valladolid, para Medina del Campo. Y desde luego que estoy muy orgulloso en ese sentido y, por supuesto, darle la enhorabuena a mi compañero Borja. No voy a cortarlo ya, pero no quiero irme sin felicitar Santa Águeda. De corazón, no me quiero ir. Las Águedas ahí están, un claro ejemplo, en mi modo de ver, del feminismo de siempre, del arraigo de las tradiciones, y desde luego que desde aquí, en la figura de Dora, que es no sé si es presidenta, sí, alcaldesa, presidenta, ¿se dice? Presidenta, ¿vale? Presidenta. Desde luego que felicitarlas, que se lo pasen muy bien en el día de hoy, y ayer que tuvimos la oportunidad de estar con ellas, todos los partidos políticos, y todos los alcaldes de todas las ciudades del sur de la provincia de Valladolid, que disfruten de un día tan señalado como Santa Águeda. María Jesús. Pues voy a empezar por ahí, pero voy a ser muy breve. Afortunadamente ya el feminismo no es un día al año, ya no tenemos que pedir permiso a los hombres para gobernar un día al año, eso está bien, con lo cual espero que se lo pasen muy bien, que lo disfruten mucho, pero el feminismo afortunadamente ha conseguido otras cosas. En cuanto a las elecciones, hay más partidos además del Partido Popular, el Partido Socialista y por desgracia Vox, que parece que es el que os va a comer terreno, y a mí me da mucho miedo, lo llevo diciendo toda la vida. Creo pues que es sencillo, Chus, creo que no es vota al Partido Popular y ya está. Eso sería fácil, hombre. A ver, yo a Borja le da la enhorabuena porque el que tu partido confíe en ti es un orgullo, pero tampoco podemos hacer el general por el concreto. O sea, el Partido Popular de Castilla y León confía en Borja, no en el Ayuntamiento de Medina del Campo. No es lo mismo. Pero sí confía, no y es lo que yo quería hacer, el paralelismo. Perdona que te interrumpa, porque además... No te voy a contestar, venga, sigue. No, pero que si no acabamos. No, exactamente, no. Yo, en lo personal, le deseo lo mejor, pero evidentemente no deseo que gane, porque creo que tiene que cambiar, que llevamos 40 años con un sistema que está despoblando Castilla, que está cargándose la sanidad, que está cargándose la educación y que está fastidiando a esta comunidad. Lo tenemos todos claro, si no yo estaría en el Partido Popular y no en Izquierda Unida, lo tengo claro, porque es nuestra forma distinta, y además Borja y yo hemos discutido muchas veces de este tema. Tenemos una forma distinta, muy distinta de ver cómo se tienen que hacer las cosas. Entonces, yo me alegro, si tiene que salir el Partido Popular, como dice Luisma, que salga el Partido Popular sin tener que depender de nadie que les obligue a cortar políticas o a reducir más de lo que ya están las políticas medioambientales, las políticas sanitarias, las educativas y demás, y los derechos de las mujeres, fundamentalmente las mujeres que votan a ciertos partidos no lo entenderé nunca, porque nos están quitando descaradamente, y además lo dicen, todos los derechos, pero bueno. Pero tener a alguien de Medina, pues como ha dicho Luis Carlos, tener a alguien de Medina es algo que nos vendría bien a todos. En cualquier sitio. Alguien de Medina y en cualquier que luche por Medina. Que luche por Medina, evidentemente. Hombre, yo espero que lo haga. Confiemos en ello. Pero quiero decir que yo creo que lo que tiene que cambiar es el sistema en conjunto. Tiene que cambiar el gobierno para hacer cosas distintas. Que llevamos 40 años con lo mismo y hemos visto que estamos viendo que no funciona, que no es lo bueno. Elon Musk quiere convertirnos en lo que yo he dicho muchas veces, la central eléctrica de Europa. Ya nos lo dice hasta el hombre más rico del mundo. Y a mí me preocupa, porque que lo dijera yo... No pasa nada, pero que lo diga Elon Musk preocupa. Y eso es en lo que nos estamos convirtiendo. Entonces yo creo que hay que cambiar sistema. Pero espero que a Borja, en general, le vaya lo mejor posible en la vida. Pues nos quedamos con esto. Por cierto, muchísimas gracias a Luis Carlos, María Jesús y Luis Manuel, porque desde luego que hoy el tono del debate ha sido bastante agradable. Incluso ha habido bastantes puntos en común de todos los partidos aquí representados. Y en muchas ocasiones se dice, bueno, parece que discuten por todo dependiendo del partido que represente. Pues se ha visto, y aquí es un ejemplo de ello, que hay muchas cosas que se está de acuerdo, a pesar, lógicamente, de las diferencias que se puedan tener dependiendo del partido que uno represente.
Lo dicho, muchísimas gracias a los tres. Felicitar, por supuesto, a la Cofradía de Santa Águeda, que hoy está de celebración grande, y les espero dentro de 2 semanas. Pues muy bien, Muchas muchas gracias. Feliz día, gracias. Feliz fin de semana.